Estamos con José Cernieu, que está estudiando arquitectura en la UCU en cuarto año. Bueno, ¿qué nos podrías contar sobre la característica del Art Deco, el Art Nouveau y el Bauhaus? Bueno, el Art Deco es un estilo de decoración, digamos, es un arte de decoración. Entonces vas a tener cualidades desde la arquitectura, como por ejemplo el Empire State, que es un edificio que si vieron la película de King Kong, es el que se cuelga King Kong en la película, que es un edificio muy particular por el decorado que tiene, ¿sí? El decorado en general. Quizás no tan orgánico como lo que vendría a ser la casa Tassel, por ejemplo, de Horta, que ya sería más un Art Nouveau, que tiene un estilo más relacionado con la naturaleza. Eso por ahí sería la diferencia. Uno es decorativo, ya un poco más refinado, y el otro por ahí es más el trabajo de la luz y algunas cosas por el estilo. Con respecto a la Bauhaus, bueno, la Bauhaus fue un movimiento muy importante que abarcó muchas áreas, tanto arte como la construcción de muebles y cosas así, y bueno, básicamente también arquitectura, o principalmente arquitectura, porque fue un movimiento impulsado por Gropius, que era un arquitecto de la época, que quizás no tiene las mejores obras, pero tuvo la capacidad de reunir a un flor de equipo, digamos. Se armó con Le Corbusier, que también fue un arquitecto de vanguardia, que reconocido internacionalmente, con Mies van der Rohe también ocupaba una plaza en lo que era la Bauhaus, y un grupo de grandes arquitectos que impulsaron todo un movimiento de una serie de cambios, ideas y de todo tipo de cosas. ¿Y qué características del arte entre el siglo XVIII y XIX importantes nos podría dar? Más que nada, las más relevantes. Sí, más relevantes, sí, qué sé yo, sobre todo pasaron muchas cosas en el siglo XVIII y el siglo XIX. Había mucho tema por ahí desde el lado arquitectónico, se tocó bastante el iluminismo y ciertas teorías filosóficas que hicieron ruido hasta que después, bueno, yo creo que, bueno, un salto demasiado grande voy a pegar, pero el posmodernismo acabó con todo eso, digamos. Pero básicamente el siglo XVIII, como una corriente, por ahí, una corriente que surgió en Francia, que es el rococó, que sería por ahí una de las más relevantes, que era un estilo elegante y refinado que se manejaba para la clase aristocrática. Y por el otro lado, en el siglo XIX, por ahí era más sin alusiones a contextos reales, eran pinturas con muchas decoraciones y un diseño con más filosofía, digamos, o sea, el diseño con la suma de la filosofía más que con entornos reales y paisajes y demás. ¿Qué grandes estructuras nos podría nombrar de 1875 a 1945? Bueno, en 1875 aproximadamente, si mal no recuerdo, una estructura de gran relevancia fue hecha por Paxton, que se llama el Palacio de Cristal, que el tipo, la particularidad que tiene, que era jardinero, digamos. Paxton se dedicaba más a lo que era la jardinería, era un capo en la materia y era un letrado, o sea, tenía estudio aparte de ser jardinero, tenía su estudio y tenía sobre todo mecenas o gente que lo apoyaba económicamente. Entonces, si vamos a analizar lo que es el Palacio Paxton, es una estructura metálica que combina metal y vidrios. Se hizo para una exposición, incluía árboles adentro, o sea, se montó completamente, se hizo un montaje en serie, lo cual para la época era completamente atípico. Y yendo más para el año de 1945, por ejemplo, podríamos tomar el ejemplo de la Escuela de Chicago, que es contemporánea por ahí con ese tiempo, que la particularidad que tiene es
medio con el inicio de lo que es el ascensor. La máquina de ascensor permitió que los edificios empiecen a tomar altura, a tomar vuelo. Entonces, por ahí serían dos puntos relevantes de la arquitectura a nivel mundial e internacional. ¿Qué nos podrías contar sobre la edificación de la Torre Eiffel? La Torre Eiffel, bueno, es un monumento, es un hito, es un símbolo, es digna de cualquier foto de ayer, de cuando se construyó, a hoy, digamos. Ayer y hoy es un monumento, es un punto para mí, personalmente es un mojón mundial, desde lo monumental, desde todo aspecto. Bueno, completamente de metal, con remaches. Fue un trabajo faraónico lo que se hizo en ese entonces. Vamos a que la tecnología que existía en ese momento no era nada, y que levantaran un monumento de esa escala es impresionante. Un detalle de color, una nota aparte, es el Eiffel, el tipo que hizo en Córdoba, acá Argentina, una vuelta al mundo que actualmente está no funcionando, está en desuso, pero está la vuelta al mundo ahí. Es un dato que por ahí no mucha gente sabe, pero está ahí. Yo te quisiera preguntar particularmente, es la primera estructura así que se hace firme con remaches, así, por eso es tan importante recalcarlo, ¿no? Sí, bueno, sobre todo con esa magnitud, digamos. Claro. La herrería, a ver, antes la herrería era todo un oficio, era un arte, era un trabajo, y por ahí no es lo que es tanto hoy, que hay mucho prefabricación, hay después de la revolución industrial fue todo muy... se fue dando para que los trabajos de herrería se simplifiquen cada vez más y no haya herreros como los de antes, digamos. Antes la herrería era todo, estaba el herrero de obra, era todo, o sea, el remache es una innovación. Es una innovación, es un perno que se calienta, se le da temperatura, se lo golpea de un lado y se le forma la otra cabeza. Eso después se le lima las rebarbas, se acomoda el perno, y cuando se enfría se contrae, entonces eso queda apretado para toda la vida. Claro. Si vos te pones a pensar tanto en una obra chica o en una obra grande, acá yo creo que en el Museo de Elio Paniza hay estructuras de herrería con remache. Imagínate el quilombo que era. Bueno, un gran avance aparte. Hacer una pequeña reja era un quilombo, digamos. Imagínate una torre enorme con nada, digamos. Imagínate impresionante. Ya que nos hablaste de la revolución industrial, ¿qué nos podría contar brevemente sobre la revolución? Bueno, la revolución industrial surgió a partir de la máquina de vapor. Fue una revolución industrial, como propiamente dicha, como dice la palabra, a grande escala. Se empezó a producir en serie, empezó la producción masiva de las cosas, empezó a la gente por ahí a mudarse más de las zonas rurales, a amontonarse, a crear ciudades alrededor de las fábricas, básicamente, en pocas palabras, sería el inicio del capitalismo feroz que hoy conocemos. Y por último, para terminar, ¿nos podés nombrar alguno de los arquitectos del movimiento moderno? Sí, bueno, el movimiento moderno, hoy creo que una de las primeras preguntas, hablé del posmodernismo, y viene bien por ahí recalcar esa diferencia, digamos. El movimiento moderno lo que hizo fue establecer puntos, como que la arquitectura se construye así, así, así. Le Corbusier, por ejemplo, que era un arquitecto del movimiento moderno, estableció puntos de construcción, 5 puntos de construcción que se trabajaba de una manera. Él dijo que se trabajaba de esta manera. Claro. Terrazas verdes, ventana corrida, planta baja libre, bueno. El tipo dijo que había una manera de construir. Por ejemplo, Mies van der Rohe, que es otro arquitecto del movimiento moderno, también
Por ahí tiene obras que él decía que bueno, trabajaba mucho con planos, entonces por ahí predominaba mucho la horizontalidad, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si vamos a la obra más reconocida de Mies, que es el pabellón de Barcelona, vos podés tener un pabellón de Barcelona que se puede llamar el pabellón Basavilbaso, Barcelona, claro, o lo que sea, o no sé, el Sauce Viejo, y siempre va a ser igual, digamos. Y si lo pones en Barcelona, donde lo pongas a esa misma estructura, si la pones acá o la pones en otro lado, o la pones en Buenos Aires, va a siempre tener la misma manera, la misma forma, la morfología va a ser la misma del pabellón de Barcelona. Eso es lo que pregonaba el movimiento moderno, la estructura de una manera, o sea, la arquitectura de una manera. Después el posmodernismo, que me estoy extendiendo un poco, pero como para cerrar la idea esa, y meternos un poco más en la actualidad y entender un poco el contexto que vamos llegando a lo que es hoy. El posmodernismo les pateó el tablero a todo lo que era el movimiento moderno, diciendo que la arquitectura era una sucesión de cosas y que la arquitectura debía tener la personalidad del lugar. Claro. Entonces, por ahí hoy se diseña más, en algunos casos, se diseña más viendo el entorno, viendo qué pasa alrededor, viendo por ahí las cuestiones historicistas, pero de la personalidad del lugar, de la zona, de la ciudad, de lo que se vaya a diseñar de acuerdo a eso. Bueno, muchas gracias.